¿Alguna vez pensaste que si te aplicabas Botox ibas a terminar con la cara tan quieta que no podrías ni pestañear? Ok, tranqui, que no es así. Nadie termina con la cara de estatua de cera, a menos que esa sea la idea. Y créeme, casi nadie pide eso. Hoy te voy a contar toda la verdad sobre el Botox, o mejor dicho, toxina botulínica, que es su verdadero nombre. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué mitos tenemos que tirar a la basura? ¿Y por qué, cuando se usa bien, puede ser tu mejor aliado para que tu rostro se vea fresco, relajado y natural? Quédate conmigo porque puede que lo que te imaginabas sobre el Botox esté muy lejos de la realidad. Hola corazón, soy la doctora Jailen Solarte. En este canal hablamos de medicina estética sin tabúes, sin tecnicismos aburridos y con información clara para que tomes decisiones inteligentes sobre tu salud, tu piel y tu belleza. Si te interesa cuidarte con ciencia y amor propio, suscríbete al canal ya mismo, porque lo que vas a aprender aquí puede cambiar para siempre la forma en la que ves la belleza. Botox es en realidad una marca comercial. El verdadero nombre de este producto es toxina botulínica. La popularidad de ese nombre se debe a que fue la primer marca que comercializó este medicamento. Y así como existe la marca Botox, existen muchas otras como Dysport, Xeomin, Clodiu, Nabota y unas cuantas más. Y no es un relleno, no sirve para aportar volumen. A mí me gusta explicarlo con una metáfora. Imagina que tus músculos son como un gran grupo de bailarines que siguen una coreografía que manda tu cerebro. En algún punto, esos bailarines empiezan a ensayar de más, se esfuerzan tanto que dejan marcas permanentes en el piso, es decir, en tu piel. La toxina botulínica actúa como un director de orquesta que les dice: chicos, relajen un poco, no hace falta ensayar tanto. Los músculos siguen ahí, vivos, con movimiento, pero se relajan lo suficiente para que las líneas de expresión se suavicen o desaparezcan. Dicho en otras palabras, lo que hace es impedir que los músculos se contraigan. Y puedes tener la tranquilidad de que la toxina botulínica es un tratamiento seguro. Este medicamento no nació en la estética, lleva décadas usándose. En neurología para tratar migrañas, en oftalmología para el estrabismo, en urología para la incontinencia, en ginecología para el vaginismo, incluso para problemas de sudoración excesiva. Es decir, no es experimental, es un fármaco estudiado con aval científico y resultados comprobados en múltiples especialidades médicas. Lo que cambia en medicina estética es el objetivo. No buscamos curar una enfermedad, sino mejorar la calidad de vida desde la imagen y la prevención del envejecimiento. Por eso, la clave está en quién lo aplica, cómo lo hace y con qué producto. Manos experimentadas, dosis correcta y un producto aprobado son la diferencia entre un resultado espectacular y un problema. El uso más conocido en estética es el tratamiento de las arrugas de expresión del tercio superior del rostro. Y me refiero a las perioculares, conocidas como patitas de gallo, las glaverares o arrugas del entrecejo, y las del músculo frontal, conocidas como arrugas de la frente. Esas líneas que aparecen no porque la piel esté dañada, sino porque el músculo se contrae de forma repetitiva. Entendamos un poco mejor cómo funciona. Nosotros, tú y yo, tenemos dos tipos de arrugas, las dinámicas y las estáticas. Las arrugas dinámicas son aquellas que se forman cuando gesticulamos, es decir, cuando realizamos algún movimiento. Por ejemplo, al fruncir el ceño aparecen arruguitas y estas son dinámicas. Las arrugas estáticas son las que están allí aunque no realicemos ningún movimiento. Podríamos decir que son líneas que se han dibujado o tatuado en nuestra piel. Esas arrugas estáticas son consecuencia de las arrugas dinámicas. Es decir, si un músculo estuvo muchos años gesticulando, contrayéndose, con el tiempo esas arrugas que en un principio eran por movimiento empiezan a dejar marcas en la piel que serán las arrugas estáticas. La toxina botulínica actúa mejorando las arrugas dinámicas, no las estáticas, pero si la empezamos a usar a tiempo, podemos prevenir que se formen las arrugas estáticas, porque recordemos que si no hay arrugas dinámicas, no se van a formar las arrugas estáticas. Pero no solo sirve para eso, también lo usamos en bruxismo, es decir, para relajar este músculo, el macetero, que es el que aprieta en exceso la mandíbula; en sonrisa gingival, que es cuando al sonreír se nos ve mucha encía; en hiperhidrosis o sudoración excesiva, ya sea en axilas, manos o pies; en el cuello, para disminuir la tensión del platisma, ese músculo que forma las bandas verticales del cuello; en el mentón, para reducir o suavizar lo que llamamos el empedrado del mentón; e incluso en acné y rosácea,
por su efecto antiinflamatorio, entre otros usos que se haría extenso de mencionar en el video. Confiesa en los comentarios, ¿eres de los que ya tiene arruguitas estáticas o todavía estamos a tiempo de prevenirlas? Te leo, así veremos cuántos estamos en cada equipo. El resultado te va a durar en promedio entre 4 y 6 meses. Me gusta decirle a mis pacientes que es como una batería recargable. Con el tiempo se va agotando hasta que el músculo recupera su fuerza normal. Ahora, hay factores que pueden acortar su duración: la exposición frecuente al sol, el cigarrillo, el ejercicio físico muy exigente o ciertos movimientos repetitivos, como en el caso de las personas con problemas visuales que fruncen constantemente el ceño para poder enfocar. Y no, cuando se va el efecto no vas a quedar peor, volverás a como estabas antes de aplicar. Lo que pasa es que después de 4 meses ya te has olvidado de cómo te veías antes. Entonces, cuando vuelven las arrugas, te parece que estás peor que antes, pero te aseguro que si le pides a tu médico que te muestre las fotos que te tomó antes de la aplicación, verás que incluso te ves un poco mejor que en el momento cero. Hablando de duración del resultado de la toxina botulínica, quiero hacerte una aclaración por una situación que tristemente he escuchado varias veces en mi consulta. Pacientes que me reclaman o se molestan cuando les digo que la duración es de 4 a 6 meses. ¿Por qué? Porque cuando vienen a verme a mí, muchas veces ya vieron a otro médico que les dijo que la duración es de un año. Mi vida, si un médico te dice que el Botox te va a durar un año, huye. Ese médico te está estafando o te quiere estafar. No existe en el mercado, no han inventado ninguna toxina botulínica que dure un año. Mi corazón, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué no te has suscrito al canal? Así como el Botox necesita retoque cada 4 meses, yo necesito que vuelvas siempre a este canal para que sigamos aprendiendo juntos los secretos mejor guardados de la medicina estética. Dale, suscríbete al canal. Dale clic a ese botón. ¿Y cuándo empezar? La pregunta no es a qué edad, sino cuándo te empiezan a molestar a ti esas arrugas. Hay personas con 40 años sin una sola línea y hay personas que con 25 ya tienen prácticamente un acordeón dibujado en la frente. Entonces, la edad pasa a ser un tema irrelevante. Acá lo que importa es si te molesta lo que ves al espejo y si no estás seguro o segura, consulta con un médico capacitado, uno que te evalúe y te diga honestamente si realmente lo que necesitas es toxina botulínica o no. Pero repito, uno que tenga ética y honestidad, no uno que solamente quiera venderte por vender y te diga que sí cuando todavía no lo necesitas. El procedimiento de aplicación es súper rápido. Son micro pinchecitos con agujas muy finitas, casi como un pellizquito, en puntos estratégicos. No requiere anestesia y en 72 horas ya empiezas a notar los cambios, con un resultado final a los 14 días. Sí, el resultado no es inmediato. Tardas 3 días en empezar a notar los cambios y necesitas tener paciencia durante 2 semanas para ver el resultado final. Y debo advertirte que en el curso de esos 14 días puedes ver irregularidades o asimetrías, pero no debes preocuparte por ellas. Puede pasar que empiece a hacer efecto más rápido en un lado que en otro, así que no desesperes hasta no llegar al día 14, que es precisamente el día en que tu médico te va a realizar el control. Sí, hay un control posterior donde vamos a evaluar si hace falta algún perfeccionamiento o no. Y algo clave, respeta los tiempos de la toxina botulínica. Si tu médico te dice que el control es a las 2 semanas, es a las 2 semanas, no es ni a las 3 ni a la 1. No respetar los tiempos de la toxina puede traer como consecuencias que a futuro la toxina botulínica pierde efectividad, que con los años cada vez te dure menos y te dé menor resultado. Y como en cualquier tratamiento médico, puede haber efectos secundarios. Los efectos secundarios más frecuentes son leves. Puede haber alguno que otro moretón o enrojecimiento temporal. Me gusta aclarar que la ocurrencia de moretones o hematomas no es cuestión de mala praxis. Siempre que realicemos un tratamiento con agujas, los hematomas pueden ocurrir, porque basta con que la aguja pase por un vasito sanguíneo y este llegue a sangrar debajo de la piel para que se forme el hematoma. Ahora, en caso de que se lleguen a formar estos hematomas, van a tener una duración normal entre 7 y 14 días. Y no te preocupes, los puedes maquillar. También puede haber dolor de cabeza en las primeras 24 a 48 horas. En caso de presentarse, suele desaparecer solo sin necesidad de tratamiento. No obstante, si llegas a sentir que es muy molesto este dolor de cabeza, puedes tomar un analgésico como paracetamol o acetaminofén. Problemas mayores también pueden ocurrir, como es el caso de la ptosis palpebral, que es la caída del párpado. En estos casos, puede ser consecuencia de o un error de técnica o que no cumpliste con las recomendaciones posteriores. Así que hablemos de estas recomendaciones. Después del tratamiento, te pido no acostarte en las primeras 4 horas, no masajear la zona
por 48 horas y no hacer ejercicio durante 2 días. Es simple, cumple con estas recomendaciones y evitemos complicaciones. Otro efecto no deseado es el signo de Mefisto, que es cuando las cejas quedan con este efecto diabólico. Justamente a eso se debe su nombre, a un demonio llamado Mefisto. En caso de presentarse eso, ese caso sí es por un error de técnica. La ventaja es que es fácil de resolver. Basta con que vayas al control a las 2 semanas y el médico te dé un par de pinchacitos más en la parte superior y las cejas van a volver a bajar a un lugar donde te sientas cómodo o cómoda con el resultado. Y no te va a dejar la cara hinchada, porque como dijimos al principio, la toxina botulínica no es para aportar volumen. La toxina botulínica no es un relleno y tampoco te va a dejar la cara inmóvil si te atiendes con un médico que entienda de dosis, proporciones y naturalidad. Ya puedes ir dejando esas falsas creencias en la papelera de reciclaje. Ahora me encantaría que en los comentarios me digas, ya con toda esta información, ¿qué mitos sobre Botox o toxina botulínica tirarías hoy a la papelera? Así vamos a armarnos entre todos un ranking de los mitos más locos. Ojo, no todo es color de rosa. Hay situaciones en las que no debemos aplicar toxina botulínica: embarazo, lactancia y enfermedades neuromusculares como miastenia gravis o esclerosis múltiple. Por eso es muy importante que respondas con honestidad las preguntas que tu médico te realiza durante la consulta. Hay quienes dicen que aplicarse toxina botulínica es para gente superficial, pero la realidad es que verte al espejo y sentirte bien tiene un impacto directo en tu autoestima. No es vanidad, es autocuidado. Es como cuando cuidas un jardín. Puedes dejar que crezca salvaje o puedes darle forma, quitarle las ramas cejas y dejar que florezca lo mejor de él. Tu rostro es tu cara de presentación y merece que te represente como realmente te sientes por dentro: positivo, alegre y descansado. Corazón, la toxina botulínica es una herramienta maravillosa cuando se usa con criterio y profesionalismo. No es magia, no es una moda pasajera, es un tratamiento médico con un objetivo claro: suavizar arrugas de expresión y prevenir su avance. Pero además es una inversión en tu bienestar y en cómo te sientes contigo misma o contigo mismo, porque cuando te miras al espejo y ves un rostro que refleja frescura, descanso y naturalidad, no es solo un cambio en tu rostro, cambia tu energía, tu seguridad y hasta la forma en la que los demás te perciben. El secreto no está en borrar tu identidad, sino en devolverle esa versión tuya que todavía tienes por dentro y que quieres que se vea por fuera. Así que no lo pienses como un capricho estético, sino como una herramienta de autocuidado que en manos correctas potencia lo más lindo que ya tienes. Y si decides dar el paso, busca siempre un profesional capacitado. La seguridad y la naturalidad nunca se negocian. Mi corazón, gracias por ver el video hasta el final. Si te ayuda a aclarar alguna duda, dale like y compártelo con esa amiga que siempre dice: yo nunca me aplicaría Botox. Tal vez cambie de opinión cuando entienda cómo funciona realmente. Y suscríbete al canal porque vamos a seguir desmitificando la medicina estética juntos. Nos vemos en el próximo video para seguir aprendiendo desde la ciencia y el amor propio. Chao, chao.